Ok, amigos, entonces, primeramente, las únicas pruebas o prueba que nosotros vamos a poder hacer en nuestro regulador rectificador sin la necesidad de tener nuestra moto en funcionamiento, o una prueba que nosotros podemos hacer con el regulador totalmente desconectado, es en prueba de rectificación, a la parte de rectificación. En esta prueba lo que vamos a checar es precisamente el funcionamiento de nuestros diodos que tenemos dentro de nuestro rectificador, que ya sabemos nos van a ayudar a hacer esta transformación de corriente alterna a corriente directa. Entonces, primeramente, como ya hemos dicho, el diodo nos va a permitir el paso de corriente en un solo sentido. Esto lo va a hacer cuando nosotros energizamos o metemos positivo por la parte de nuestro ánodo y tenemos salida en nuestro cátodo. Si nosotros metemos positivo por nuestro cátodo, no vamos a tener salida en nuestro ánodo. Entonces, de esta manera sí me deja fluir corriente, de esta manera no me deja fluir corriente. De acuerdo a eso, entonces nosotros vamos a hacer nuestras pruebas. Primeramente necesitamos entonces nuestro multímetro, y en nuestro multímetro vamos a observar que nosotros tenemos una escala para medir diodos. De acuerdo a nuestro dibujito o nuestro diagrama que tenemos aquí, es como vamos a hacer las mediciones. Vamos a suponer que vamos a hacer nuestra medición a este diodo y lo vamos a llamar el diodo 1, X diodo, no nos importa realmente cuál es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero medir este diodo, ¿qué es lo que sucede? Que si yo veo mi diagrama, tengo por un lado nuestra línea de fase 1 y por el otro lado tengo mi salida de positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo mi multímetro, lo pongo en diodos y conecto mi punta positiva del multímetro en la terminal de la fase 1 y mi punta negativa del multímetro la pongo en la terminal de mi positivo o de mi corriente que va a batería, en este momento me va a dar un valor precisamente dentro de este rango. Si nosotros tenemos un valor fuera de este rango, nos está indicando que este diodo ya tiene problemas, ¿sí? ¿Por qué nos va a dar ese valor? Porque es lo que les comentaba, o sea, el multímetro en este caso la va a hacer como también de función de batería, por así llamarlo. Entonces el multímetro va a mandar una corriente, viene la corriente, entra aquí en la línea de fase 1, pasa por el diodo, sigue la corriente, pasa por la salida de nuestro positivo a batería y regresa por nuestra línea negra de multímetro hacia nuestro mismo multímetro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos cerrando el circuito. Al cerrar el circuito, entonces voy a tener la marcación de milivolts de este diodo en específico que estoy tomando. Ahora, si yo invierto mis puntas del multímetro, que es este caso, entonces ahora yo pongo mi punta negativa en la fase 1 y mi punta positiva en la salida de positivo. ¿Qué va a ocurrir? Que pues entonces viene la corriente, viene por aquí y llega a lo que viene siendo aquí nuestro cátodo. Entonces, al entrar a nuestro cátodo, ¿qué es lo que pasa? Que no puede pasar la corriente por aquí. Por lo tanto, el circuito no se va a cerrar. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí me va a marcar una línea abierta o un infinito o un cero, indicándome de que no hay paso o flujo de corriente por ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, este diodo me está marcando, por así llamarlo, bien. Si yo, por ejemplo, al hacer esta conexión observo aquí un valor, entonces me está indicando que este diodo ya no está cumpliendo con su función porque también me está dejando pasar corriente en este sentido cuando no lo debería, indicándome que mi diodo ya tiene problemas, ¿ok? Entonces, si nosotros observamos en un sistema trifásico, como ya sabemos, tenemos un arreglo de 6 diodos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que hacer realmente 12 pruebas aquí para poder determinar que esos diodos se encuentran en buen estado. O sea, 2 pruebas por diodo, para una donde vamos a tener paso de corriente, otra donde no debe de haber paso de corriente, para de esa manera determinar que todo nuestro arreglo de diodos y por lo tanto la rectificación de corriente alterna directa la haga en la mejor manera posible, ¿sí? Vamos a hacer ahora esto en la motocicleta. Ok, entonces vamos a hacer precisamente esta prueba de rectificación a la prueba de diodos a nuestro rectificador regulador. Primeramente, entonces yo ubico cuáles son mis terminales aquí de mi regulador rectificador. Entonces observo que mis 3 líneas o mis 3 terminales que están más al fondo, por así llamarlo, van a ser precisamente nuestras fases que vienen del estator.
voy a notar entonces que mi línea que tengo aquí arriba, mi salida de aquí arriba va a ser mi tierra, y la de salida que tengo aquí, o mi terminal que tengo aquí, va a ser mi corriente, ¿ok? Entonces tengo negativo, positivo y mis 3 fases, ¿va? Entonces, de acuerdo a eso, ahora sí, vamos a ocupar nuestro multímetro para poder hacer nuestras pruebas. Ok, entonces aquí ya tengo mi multímetro en prueba de diodos y vamos a comenzar. Entonces, voy a empezar a checar la parte de mi línea negativa. Yo tengo aquí mi línea negativa. Entonces, si yo pongo aquí la punta negativa de mi multímetro y paso por cada fase, vamos a comenzar fase 1, por así llamarlo. Realmente no nos interesa. Bueno, más bien nosotros podemos poner el orden que queramos. Veo que no hay una marcación. Contra fase 2. Observo ahí 145 milivolts. ¿Ya vieron? Fase 3. Y tengo línea abierta, no tengo marcación. ¿Qué me quiere decir eso? Que entonces este diodo tiene un daño. ¿Por qué? Porque en este momento no nos debería de marcar en ningún tipo de medición. Y aquí tenemos entonces fase 1, nos está marcando circuito abierto. Fase 2 nos está marcando 145 milivolts. Fase 3 nos está marcando línea abierta. Entonces este diodo que estamos nosotros aquí leyendo en fase 2 nos está indicando que ya tenemos problemas con él. Vamos a hacer entonces ahora cambio de puntas. Ahora paso mi punta positiva al negativo, la salida de negativo, que es la que estaba checando. Pongo en fase 1 y tengo ahí mi lectura 488 milivolts. Fase 2 y una vez más tengo 142 milivolts, o sea, estoy en el mismo diodo que hace rato marcó mal. Fase 3, 489 milivolts, por lo tanto estoy determinando que este diodo está dañado. Esto va a provocar problemas en la parte de rectificación. Hago lo mismo entonces con ahora nuestra salida positiva. Pongo entonces positivo mi punta negativa del multímetro. Pongo mi punta positiva en fase 1, de tal modo que no les estorbe la pantalla. Ahí está, 487 milivolts. Fase 2, 493 milivolts. Fase 3, 488 milivolts. Ahí está. Entonces ahí tengo buenas lecturas, no tengo problemas. Invierto mis puntas. Ahora punta positiva en el positivo de salida de mi regulador rectificador. Voy con fase 1 y tengo línea abierta. Voy con fase 2 y tengo otra vez línea abierta. Voy con fase 3 y tengo nuevamente línea abierta. De ese modo ya hicimos las 12 pruebas hacia nuestros diodos. Si se dieron cuenta, ahora sí que 3 marcan, 3 no marcan, con una salida. Nos vamos a la otra salida y 3 me deben de marcar y 3 no me deben de marcar. Así es como vamos a hacer esta prueba de diodos a la parte de rectificación. La parte de regulación, pues realmente nosotros no podemos checarla aquí tal cual, o sea, hacer una prueba como en este caso de diodos. Porque como veíamos en videos anteriores, la prueba de regulación o el regulador es más que nada un circuito electrónico, lo cual necesita estar energizado para poder entonces checar su funcionamiento. ¿Existen pruebas que se pueden hacer? Sí, sí existen pruebas, en otro video lo haremos, para que igual le demos su tiempo y lo puedan analizar de manera correcta. Y otro punto muy importante también aquí, va a haber motocicletas en las cuales cuando ustedes hagan este tipo de mediciones con prueba de diodos, va a ver que no les marque en una terminal, o sea, ya sé que no les marque en la terminal negativa o en la terminal positiva. Pero ¿qué es lo que sucede? Que entonces nosotros tenemos también ya rectificadores los cuales ocupan algo que se le conoce como tecnología MOSFET, lo cual entonces si nosotros hacemos pruebas de diodos nos van a dar siempre líneas abiertas, pero ya en funcionamiento nos van a estar marcando pues valores correctos. Ese es otro tipo de rectificador que vamos a poder encontrar y que pues también nosotros lo vamos a checar en otro video. Le vamos a dar su espacio para que veamos cómo está funcionando ese tipo de rectificación en reguladores rectificadores de motocicletas.